Word 2016, lección número 6. En esta lección vamos a hablar del formato del documento. Cuando hablamos del formato de un documento nos estamos refiriendo a las cuestiones que tienen que ver con su aspecto, con la forma de presentar nuestro documento. La presentación es importante, no solo por su elegancia, sino también para facilitar y motivar su lectura. Afortunadamente Word facilita mucho esta tarea y con poco trabajo se consiguen resultados espectaculares. En esta lección vamos a ver las herramientas que nos ayudarán a dar cierto diseño, de las más generales a las más específicas. Vamos a aprender a aplicar un tema, a incluir una portada, cambiar el color de página, modificar el formato del texto, también de los párrafos. Utilizaremos las tabulaciones para mejorar la maquetación del documento y cómo copiar el formato de un texto a otro. Empezamos con los temas. Al utilizar los temas es cuando nos percatamos de la importancia y la utilidad de los estilos que introdujimos en la lección 3 de edición básica. Como recordarás, al definir cada texto con un estilo desde la pestaña Inicio, el grupo Estilos, indicamos a Word qué parte es un título, qué parte es un subtítulo y cuál es el párrafo que compone el cuerpo, entre otros elementos. Es decir, a través de la aplicación de estilos definimos la estructura del documento. Un tema es la aplicación de distintos formatos sobre cada uno de los estilos y elementos que componen el documento. En un tema, por ejemplo, se definen que todos los títulos serán de un determinado color, con un determinado tamaño y una determinada tipografía. Y así con todos los estilos. De este modo, no importa lo extenso que sea el documento, porque si hemos aplicado correctamente los estilos, se cambiará su formato por completo con un único clic. Existen varios temas predeterminados. Puedes aplicarlos desde la pestaña Diseño, Grupo Formato del documento, opción Temas, al lado izquierdo. Por defecto se utiliza el tema, vamos a desplegar, se utiliza el tema Office, pero ya ves que dispones de una larga lista de opciones. Además, si no hay ninguno que se ajuste a tu gusto, puedes crear temas personalizados. La forma de hacerlo es sencilla, debemos elegir el tema que más se aproxime a lo que buscamos y utilizar los botones que están al lado derecho, colores, fuentes y efectos. Desde dichos botones aparecen listadas las combinaciones ya utilizadas en otros temas. De este modo podríamos, por ejemplo, dejar seleccionado el tema principal, que es Office, pero añadirle la combinación de colores del tema Faceta, la combinación de fuentes del tema Orgánico y los efectos del tema Circuito. Con esta mezcla habríamos creado un nuevo tema que podríamos conservar para futuros proyectos, pulsando el botón Guardar tema actual. ¿Y por qué debemos coger combinaciones de temas ya existentes en vez de especificarlo nosotros? La respuesta es sencilla, para simplificar. La portada. En ocasiones el tipo de documentos que realizamos necesitan de una portada o de una carátula, como solemos decir. Los proyectos, los memorándums, los informes, las tesis, etc., necesitan de una portada. En este caso, Word facilita mucho esta tarea, ya que pone a nuestra disposición una serie de portadas predefinidas. Para incluir una portada debemos ir a la pestaña Insertar, Grupo Páginas, opción Portada. Vamos a desplegar haciendo un clic en el indicador. Se despliega un menú con varios diseños. Haciendo clic en uno de ellos, se insertará una nueva página al principio del documento con el aspecto elegido. La portada suele incluir cuadros que deben rellenarse con los datos adecuados. Vamos a insertar, por ejemplo, la primera portada, Austin. Hacemos un clic sobre ella. La portada incluye cuadros que deben rellenarse con los datos adecuados. Por ejemplo, si hago un clic acá, podríamos escribir el resumen de nuestro documento, el título, el subtítulo y el nombre. Ten presente que las portadas, al igual que el resto del documento, se ven influenciadas por el tema aplicado al documento, es decir, que el aspecto variará ligeramente para adaptarse a los colores y fuentes del tema en cuestión, y así dar un aspecto al conjunto más homogéneo. Cambiar el fondo de página. Por defecto, las páginas se muestran en blanco, porque es el color más normal del papel de impresión, y por tanto dejarlo así supone un menor gasto de tinta en la impresión.
Pero si queremos dar color a las páginas, podemos hacerlo desde la pestaña Diseño, Grupo Fondo de Página. En este grupo encontramos 3 botones. Marca de agua. Normalmente es un texto que se ve al fondo de la página. Por ejemplo, vamos a desplegar. Tenemos 4 opciones. Vamos a elegir primero, para que pueda notarse la marca de agua, el color de la página. Vamos a elegir color verde. Ahora sí, la marca de agua confidencial. Si queremos quitar la marca de agua, volvemos a hacer un clic sobre el botón marca de agua, la opción quitar marca de agua. Quitemos también el color de la página. Vamos al botón y decimos sin color. El tercer botón es bordes de página. Vamos a hacer un clic. Tenemos el cuadro de diálogo, bordes y sombreado. La forma de aplicar el borde es ir escogiendo las opciones de izquierda a derecha. Primero selecciona el valor para el borde. Acá tenemos el valor ninguno, cuadro, sombra, 3D, personalizado. Vamos a elegir cuadro. Luego selecciona el estilo de línea que quieres aplicar. Tenemos líneas punteadas, más separadas. Podemos desplazarnos para elegir un borde. Vamos a elegir doble línea ondulada. Podemos escoger también el color. Vamos a escoger el color verde. Escoger el ancho. En este caso está ya predeterminado el mismo ancho. Pero si elegimos una línea continua, podemos elegir el ancho. Por ejemplo, 4,5 puntos. Si deseamos elegir algún arte para nuestro borde, tenemos aquí las diferentes opciones de borde. Vamos a elegir el ramo de rosas. Pulsamos en aceptar. Tenemos otras opciones si queremos aplicar a todo el documento, solo a una página, excepto la primera página, etc. Vamos a aceptar todo el documento y allí está nuestro borde. La fuente. Cuando hablamos de fuente, nos referimos a la forma en que se presentan cada una de las letras, números y signos de puntuación que se escriben como texto. Vamos a hacer uso de nuestro archivo La Célula para poder aplicar algunos cambios en la fuente. Como hemos visto, se puede dar un estilo diferente a las fuentes del documento a través de los temas y estilos. Pero en esta lección aprenderemos a realizar estos cambios de forma manual y precisa, para, por ejemplo, aplicar un formato distinto a un texto en concreto. Las versiones más antiguas de Word utilizaban estas herramientas de forma exclusiva para formatear todo el texto. Afortunadamente, con la posterior aparición de herramientas útiles que facilitan el trabajo, como los estilos y los temas, estas pueden utilizar para perfeccionar y utilizar los estilos en casos más concretos. Podemos modificar la fuente. Vamos a modificar el primer párrafo desde la pestaña Inicio y Grupo Fuente. También aparecen las herramientas de formato automáticamente al seleccionar una palabra o frase. Vamos a comentar las herramientas más importantes de estos paneles. Fuente. De forma común, al hablar de cambiar la fuente o aplicar una fuente, nos referimos a elegir la tipografía. En la imagen vemos que la tipografía de la fuente actual es Calibri. Haciendo clic sobre el pequeño triángulo que está a la derecha, vamos a poder desplegar las fuentes disponibles en nuestro equipo. Observa que el propio nombre de la fuente está representado en este tipo de fuente. La forma que podemos ver el aspecto que tiene antes de aplicarlo. La lista se divide en 3 zonas: fuentes del tema, fuentes utilizadas recientemente y todas las fuentes. Esto es así para que el listado resulte más práctico y si estás utilizando una fuente la encuentres fácilmente entre las primeras posiciones de la lista. Tamaño de la fuente. De forma parecida podemos cambiar el tamaño de la fuente, seleccionar el texto y hacer clic en el triángulo para buscar el tamaño que deseemos. O también podemos escribir directamente en la caja. Si no observamos en esta lista el tamaño 13, por ejemplo, puedo escribir 13 y pulsar la tecla Enter. Y ya tengo el tamaño 13. Junto al tamaño tenemos 2 botones. El botón Aumentar tamaño de fuente y el botón Disminuir tamaño de fuente, que también nos permiten seleccionar el tamaño de fuente, pero esta vez de forma relativa. Cada uno de ellos tiene una flecha triangular. El de la flecha hacia arriba aumenta el tamaño y el que apunta la flecha hacia abajo disminuye el tamaño. Efectos básicos. Existen herramientas de estilo
que nos permiten realizar cambios sobre un texto. Basta seleccionar el texto y hacer un clic en el botón correspondiente. Observamos que al acercar el puntero del mouse en el botón negrita, nos muestra el nombre del botón más la combinación de teclas que podríamos utilizar. El botón negrita aumenta el grosor de la línea que dibuja los caracteres. El botón cursiva inclina el texto ligeramente hacia la derecha y la combinación de teclas que podríamos utilizar es Control más K. Subrayado. Dibuja una línea simple debajo del texto. Si hacemos un clic sobre él, muestra el texto subrayado. Vamos a desactivar y vamos a escribir el texto número 12 como estaba. Cambio mayúsculas, minúsculas. Regresamos a nuestro texto. En la pestaña Inicio, Grupo Fuente, opción Cambiar a mayúsculas y minúsculas. Podemos desplegar un menú desde la pequeña flecha triangular que nos permite cambiar el formato de mayúsculas a minúsculas en el texto seleccionado. Desplegamos. Las opciones son tipo oración. Vamos a seleccionar el texto para que se muestre el ejemplo. La primera, tipo oración. Hacemos un clic y tipo oración indica que la primera letra de cada párrafo se va a mostrar en mayúscula. Vamos ahora con la siguiente opción, minúscula. Todas las letras se convierten en minúsculas, incluyendo la primera letra del párrafo. Seleccionamos otra vez y vamos a la opción mayúsculas. Todo el texto se convierte en mayúscula. Vamos ahora a poner en mayúsculas cada palabra. Hacemos un clic y observan que cada palabra está la primera letra en mayúscula. Alternar mayúscula minúscula. Hacemos un clic, está alternando entre la primera letra de cada palabra en minúscula y el resto de la palabra en mayúscula. Color y efectos de texto. Para dar color al texto utilizamos las siguientes herramientas. Aquí están, estas tres herramientas. La primera, efectos de texto y tipografía. La segunda nos sirve para resaltar el texto y la tercera para dar color al texto. Seleccionamos. Para hacer los cambios en el texto tenemos que seleccionar. Elijamos el color de fuente. La línea que se dibuja bajo la letra A del icono es el color que hay seleccionado actualmente. Seleccionamos el texto, desplegamos y podemos elegir el color verde, por ejemplo. Vamos a desplegar nuevamente y si no encontramos los colores que deseamos, podemos elegir más colores y seleccionar desde la paleta completa o quizá escribir algún código que tengamos del color. Vamos a dejar en el automático. Seleccionar, resaltado de texto, vamos a resaltar de color amarillo. Podemos resaltar con cualquier otro color, de esa manera. Seleccionamos el siguiente párrafo para aplicar un efecto de texto. Tenemos diferentes efectos. Vamos a seleccionar y ya está. Para borrar los efectos de texto podemos hacer uso del botón borrar todo el formato y ahí está. WordArt. Con las opciones anteriores seríamos perfectamente capaces de crear un rótulo vistoso en nuestro documento. Para utilizar iremos a la pestaña Insertar, ahí está, Grupo Texto y pulsaremos el botón WordArt. Aquí está el botón WordArt. Se mostrará una lista con algunos modelos de letras. Lo único que deberemos hacer es hacer clic sobre la que más nos guste. A ver, vamos a hacer un clic. A continuación se mostrará un texto en el documento listo para ser modificado. Si hemos seleccionado texto, previamente no será necesario teclearlo, ya que aparecerá el ya escrito. Vamos a escribir célula y ahí está. Este texto podemos retocarlo. Si nos fijamos en nuestras pestañas, tenemos una pestaña formato. Al seleccionar el texto artístico, se activa otra pestaña formato que es diferente a la primera. En esta pestaña vamos a encontrar si queremos cambiar el color del texto, si queremos cambiar el borde, vamos a cambiar amarillo, si queremos dar algún estilo, vamos a darle un bisel, por ejemplo, así. Y tenemos una serie
de opciones que podríamos hacer uso para este texto artístico. Formato de párrafo. Para cambiar las características de formato de un párrafo, basta con seleccionarlo y modificar las características que queramos. Hagamos uso de nuestro archivo para los ejemplos. Los párrafos son unidades dentro del documento Word, que tienen sus propias características de formato, pudiendo ser diferentes de un párrafo a otro. Las características más importantes de formato de párrafo son la alineación y la sangría. Ambas están disponibles en la pestaña Inicio. La alineación. Estos son los botones izquierda, centro, derecha y justificar para poder alinear. Hagamos los ejemplos. Si pulsamos el botón alinear a la izquierda, todo el texto se alinea a la izquierda. Si pulsamos el botón centro, el texto se centra dentro de la página. Si pulsamos a la derecha, el texto se alinea a la derecha. Si pulsamos justificar todo, que es el que generalmente utilizamos en los párrafos, pues nos da este aspecto. Sangría. Al aplicar una sangría a un párrafo, es desplazar un poco el párrafo hacia la derecha o izquierda. Vamos a seleccionar este párrafo. Hagamos clic sobre estos botones. A ver, aumentar sangría. Hagamos un clic. Observan que el texto se introduce un poco más hacia la derecha, ¿no? Y ahí está la sangría. Podemos hacer uso de los indicadores de la regla y hacer una sangría de esta manera. Ahí está. Listas con viñetas y numeradas. En el grupo párrafo de la pestaña Inicio, también encontramos herramientas para crear listas. Una lista no es más que un conjunto de elementos ligeramente tabulados y predecidos por un símbolo, dibujo o número. Utilizaremos una lista numerada o por viñetas dependiendo si los elementos guardan o no un orden secuencial. En nuestro archivo trabajado tenemos, por ejemplo, una lista numerada y tenemos una lista resaltada con viñetas. Ten presente que se inserta un número o viñeta por cada fila o por cada párrafo, es decir, a continuación de la tecla intro. Si quieres que un elemento de la lista numérica no empiece por 1 o no siga la secuencia, utiliza la opción establecer valor de numeración. Vamos a seleccionar esta lista numerada, hacemos un clic, desplegamos y nos vamos a establecer el valor de numeración. Y en este caso pondríamos, por ejemplo, el 3. Y empieza esta lista por el número 3. Deshacemos. Si quiero aumentar un número más a mi lista numerada, solo tengo que posicionarme al final, hacer un enter y automáticamente se genera el siguiente número. En el caso de las viñetas sucede lo mismo. Si yo pulso un enter al final de la viñeta, pues me genera automáticamente la siguiente viñeta. Si queremos eliminar el número, borramos. Tenemos el botón ordenar. Vamos a pulsar. En el cuadro de diálogo, lo único que debemos hacer es escoger si queremos una ordenación ascendente o descendente y aceptar. Vamos a seleccionar descendente. Y ya está. Vamos a nuevamente ahora hacerlo en forma ascendente. Y ahí está nuestro documento original. Lista multinivel. Al pulsar el botón aumentar sangría, antes de introducir un nuevo elemento indicamos que éste está en un nivel inferior. Es decir, indicamos una dependencia. Esto da lugar a las listas multinivel. Las listas multinivel pueden ser tanto de viñetas como también de números. Encontrarás la opción cambiar nivel de lista en cada uno de los botones de lista. Si despliegas su submenú pulsando la flecha triangular que hay a la derecha de cada uno de ellos, podrás elegir el estilo de lista. A ver, vamos a hacer un clic y ahí tienes la biblioteca de viñetas y en el caso de los números, una biblioteca de numeración. Podrás escoger entre varios modelos, así como en la vista multinivel, pulsando directamente sobre la pequeña muestra del menú que se despliega.
También puedes crear un estilo de lista personalizado pulsando Definir nueva viñeta. En este caso, en la opción Viñetas. Tabulaciones. Las tabulaciones son posiciones fijas a las cuales se desplaza el cursor cuando pulsamos la tecla Tab. A la altura de la regla observamos una tabulación. Hacemos doble clic y activamos el cuadro de diálogo Tabulación. En este caso, la tabulación está a 4,5. Podemos eliminar y podemos definir también un tamaño. Puede ser de 2 centímetros, por ejemplo. Vamos a escribir a la altura de las tabulaciones. Verde, los colores, celeste, pulsamos la tecla tabulación, azul, rojo, listo, vamos nuevamente abajo, lila, naranja, rosado, turquesa. Para poder alinear hacemos un clic, pulsamos la tecla tabulación y ya tenemos el texto alineado. La tecla tabulación es muy útil para poder hacer listas o desplazarnos dentro de una tabla, así como ustedes pueden observar. Copiar formato. En la pestaña Inicio, Grupo Portapapeles, tenemos disponibles el icono para copiar formato. Permite copiar las características de formato de un texto para aplicarlas a otros textos. Podemos copiarlo uno o varias veces. Una vez, hacemos clic sobre la palabra, la célula, por ejemplo. Hacemos un clic en copiar formato. El cursor toma la forma de brocha, como estamos observando, y vamos a colocar sobre la palabra que querramos que tenga las características del título. Hacemos un clic y la palabra ha tomado el tamaño del título. Ahora varias veces. Para que podamos aplicar varias veces las características del subtítulo, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos el texto, hacemos doble clic, 1, 2. Ahora vamos a poder dar en las palabras las veces que queramos que tome el tamaño del subtítulo. Vamos a hacer con el título para que sea más notorio. Hemos hecho doble clic, ¿sí? Hacemos un clic acá. ¿Qué características está tomando? El título está centrado y tiene tamaño 28 y eso es lo que está aplicando a las palabras, incluso al párrafo. Vamos a hacer un clic en el subtítulo y ahí está, características. ¿Listo? Es así como podemos copiar el formato o las características del texto seleccionado. Esta fue una presentación del formato del documento. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.